Historia, colores, cultura y gastronomía enamoran a quienes visitan Guadalajara. La capital y urbe más poblada del estado de Jalisco es cuna de muchas tradiciones mexicanas y hoy además es reconocida por la calidez de su gente y la calidad de vida que ofrece a sus habitantes. Veamos un itinerario de 3 días para este destino y sus alrededores. Día 1. Centro. El área metropolitana de Guadalajara está dividida en varios municipios como Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, Guadalajara Centro, entre otros. Cada uno de ellos cuenta con una identidad propia y diferente del resto, ya que fueron villas o pequeñas comunidades que con el paso del tiempo y el crecimiento de la ciudad quedaron atrapadas en la mancha urbana. Los principales monumentos e historia de la ciudad se encuentran en la zona centro y este será tu punto de partida para conocer la historia de Guadalajara. Catedral de Guadalajara. Este es quizás el monumento más emblemático y representativo de la ciudad. Su construcción comenzó en 1558 y terminó en 1618, lo que convierte a la catedral en un edificio tan viejo como la ciudad misma. El estilo arquitectónico es barroco de la época y dentro de la catedral se encuentran varias reliquias religiosas, pinturas, incluyendo los restos de la mártir Santa Inocencia. A un costado de la catedral encontrarás una explanada con la rotonda de los jaliscienses ilustres, un monumento en honor a los hombres y mujeres que han trascendido a través de la historia. Enseguida del monumento encontraremos el Museo Regional de Guadalajara. El edificio del museo por sí solo es bastante atractivo, data de la época colonial y fue utilizado como cuartel de guerra. Aquí podrás conocer un poco más sobre la historia de la región, desde los primeros asentamientos de la prehistoria hasta su papel en la Revolución Mexicana. Una de las piezas más impresionantes del museo son los restos de un mamut y varias pinturas coloniales. Palacio de Gobierno. En el costado opuesto de la catedral encontraremos el Palacio de Gobierno, un edificio de 1774 y que al día de hoy alberga las oficinas del gobierno estatal. La entrada a este lugar es gratuita y te permitirá apreciar 2 murales bastante impresionantes de José Clemente Orozco. También hay allí una pequeña exposición de la historia de Jalisco y del tequila. Instituto Cultural Cabañas. Al final de la Plaza Tapatía se encuentra el museo e ícono cultural de la ciudad, el Instituto Cultural Cabañas. El edificio fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad por UNESCO y alberga los principales trabajos de Orozco. El interior del edificio es por sí solo único y la serie de patios, pasillos y habitaciones que lo conforman fue el hogar de inválidos y huérfanos por más de 150 años. El museo cuenta con tours a lo largo del día, los cuales recomendamos ampliamente ya que te explicarán a detalles los murales y su historia. Mercado San Juan de Dios. Saliendo del museo y en caso de que no hayas comido, podrás hacerlo en otro de los lugares más interesantes de la ciudad, el Mercado de San Juan de Dios. Es el mercado techado más grande de Latinoamérica, con 3 pisos construidos y más de 3.000 puestos donde encontrarás de todo. Templo expiatorio. Terminado tu recorrido en el Mercado de San Juan de Dios, te recomendamos camines por toda la avenida Juárez rumbo a la Universidad de Guadalajara y vayas al Templo Expiatorio que se encuentra en esta zona. El estilo arquitectónico del templo es completamente diferente al estilo barroco de la catedral. Este templo es más moderno, pero su arquitectura se asemeja a las grandes catedrales medievales de Europa. Bóveda inmensa y austera en piedra, su exterior e iluminación son increíbles, pero en realidad es su interior lo que te impactará. Panteón de Belén es un cementerio histórico ubicado en la calle Belén 684 en el centro histórico de Guadalajara. El cementerio es actualmente un museo con exposiciones temporales y recorridos guiados. Se inauguró en 1848 y cerró formalmente para entierros en 1896, aunque la última inhumación se realizó vía tribunales en 1969. El Panteón de Belén está abierto al público solo para visitas guiadas diurnas y nocturnas. Paseo de Chapultepec. A unas cuadras del templo expiatorio encontraremos lo que es el Paseo de Chapultepec, una zona ideal para terminar el día caminando y una interesante oferta gastronómica para disfrutar allí. Basílica de Nuestra Señora de Zapopan. Nos alejamos del centro, pero visitaremos un lugar que enamora a quienes lo conocen. Es el segundo recinto más visitado del estado, su construcción inició en 1689 y pertenece a la Orden de los Franciscanos. Todos los 12 de octubre se celebra a la Virgen de Zapopan, patrona del lugar, a través de un recorrido en el que se lleva su imagen desde la Catedral de Guadalajara
hasta la basílica y durante el cual se realizan danzas tradicionales de la región y hay fuegos artificiales. También se celebra aquí, cada 22 de noviembre, a Santa Cecilia, patrona de los músicos, por lo que en el lugar se pueden escuchar las tradicionales mañanitas cantadas por mariachis. Muy cerca de aquí puedes visitar Bosque Los Colomos, uno de los pulmones de la zona metropolitana de Guadalajara. En este parque hay varias atracciones, desde lago con patos, un jardín japonés, pistas de correr, zona de picnic y un centro cultural. Día 2. Tonalá y Tlaquepaque. México es reconocido a nivel internacional por sus artesanías y trabajos manuales, y en el caso de Guadalajara, tanto Tonalá como Tlaquepaque son muestras excepcionales de ello. En tiempos pasados, Tonalá y Tlaquepaque eran considerados como villas independientes. Al día de hoy, forma parte de uno de los 3 municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. A pesar de que en ambos lugares encontrarás trabajo artesanal de calidad internacional, cada uno conserva una identidad propia y única, lo cual hace merecer una visita a cada uno de ellos. Tonalá siempre ha sido reconocido como un centro artesanal. Su trabajo de alfarería y cerámica es espectacular y atrae a compradores de todo el mundo. Muchos de los talleres de cerámicas, muebles y soplado de vidrio te permitirán ver cómo se trabajan los materiales y en caso de estar interesado podrás comprarlo a un precio realmente muy bueno. Es muy interesante visitar en Tonalá su famoso tianguis artesanal de los jueves y los domingos. Este tianguis existe desde la época prehispánica, donde los indígenas de diferentes regiones se reunían para intercambiar sus productos. Posteriormente, durante la conquista española, el tianguis se siguió elaborando, pero se agregó un día más, el domingo. Al día de hoy puedes visitar el tianguis artesanal de Tonalá los jueves y domingos de 8 a.m. a 3 p.m., lo que lo hace un destino ideal para comenzar el día. Al llegar al centro de Tlaquepaque, pensarás por unos momentos que ya no estás en Guadalajara o ni siquiera en una ciudad, sino más bien en un pequeño pueblo que quedó atrapado en el tiempo. Sus calles de piedra, paredes pintadas de colores diversos y viejas haciendas que al día de hoy albergan exhibiciones y tiendas de varios diseñadores hacen de Tlaquepaque un destino a visitar en Guadalajara realmente único. La zona turística y corazón de Tlaquepaque gira en torno al Jardín Hidalgo. De aquí podrás pasear por sus calles probando un poco de toda la comida de los alrededores, en especial su nieve de limón de tejuino, bebida fermentada similar a la cerveza a base de maíz pero sin o con muy poco alcohol. Además de las muchas boutiques, tiendas y restaurantes de la zona, te sugerimos que visites Tlaquepaque antes de caer el sol, ya que en la noche es justo esta zona la que cobra más vida y puedes visitar el emblemático El Parián. El Parián es considerada la cantina más grande del mundo, aunque el nombre no debe de engañarte, pues es totalmente familiar. La plaza está formada por un conjunto de varias cantinas que en total dan la apariencia como si fuera una sola cantina enorme, y aquí podrás comer, bailar, disfrutar de los mariachis, pero sobre todo probar las cazuelas voladores o cazuelas de tequila. Día 3. Tequila, Jalisco. Hay muchos lugares que visitar en los alrededores de Guadalajara, pero entre ellos, tal vez el más característico es el pueblo mágico de Tequila. Se encuentra en una región que ha sido reconocida como la Ruta del Tequila y es en donde se encuentra la mayor parte de los sembradíos de agave y fábricas de tequila. Viajar hasta aquí es algo que merece mucho la pena, no solo por los espectaculares paisajes, sino por el legado cultural que realmente merece la pena conocer. El pueblo es un digno homenaje a esta bebida y una excelente representación de un tradicional pueblo mexicano. Colores vibrantes, atmósfera relajada y una plaza central pintoresca lo hacen un lugar ideal para visitar en cualquier época del año. Dentro del pueblo encontrarás las fábricas de 2 de las más reconocidas marcas de tequila en el mundo, José Cuervo y Sauza. Ambas te ofrecerán una experiencia única y diferente. La fábrica La Rojeña de José Cuervo, más que ser una fábrica productora de tequila, es una atracción turística. Luego de un interesante recorrido donde aprenderemos mucho sobre el proceso, te llevarán a un salón privado y te darán un curso sobre cómo se debe tomar y catar el tequila, que desde ese momento te prometemos tu apreciación sobre la bebida será totalmente diferente. A unas cuadras de la fábrica de José Cuervo se encuentra Casa Sauza, el hogar del tequila Sauza. A diferencia del tour en José Cuervo, en esta visita entrarás a la fábrica donde se produce todo el tequila de las diferentes marcas de Sauza. Es una fábrica en completo funcionamiento donde, por seguridad, tendrás que usar casco y chaleco. Después de visitar 2 fábricas de tequila y haber catado unos cuantos, puedes completar tu conocimiento visitando el Museo Nacional del Tequila. Con su pequeña pero interesante exposición, te permitirá conocer más sobre la historia de la producción del tequila, así como los artefactos que se usaban antiguamente en su elaboración.
Guadalajara y sus alrededores son una de las tantas joyas de México que seguramente merezcan mucho más días, así que si crees que algún lugar quedó fuera de este video, por favor déjalo en los comentarios.